El presente video es una actividad que se realiza para la Universidad Nacional Autónoma de México en cumplimiento a lo estipulado en el módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica que dirige el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. 1. Reseño conceptual sobre género y ciencia. El tema a desarrollar es sumamente importante debido a que, partiendo de las diferencias ancestrales, podemos entender hoy en día el papel que como psicólogos y psicólogas con especialidad en el campo clínico debemos asumir en la búsqueda de tratamientos efectivos y eficientes que partan desde el análisis y empatía de las personas que necesitan una ayuda profesional, tomando muy en cuenta que sus opiniones, pensamientos y sentimientos pueden verse sesgados por los conceptos que desde su nacimiento hasta el momento de la consulta dominan sus acciones y decisiones y que pueden ser la clave para el éxito o fracaso de la orientación que se les puede brindar. Por lo anterior, es menester de cualquier psicólogo o psicóloga profesional partir desde el entorno del paciente y de la paciente, analizar de manera correcta su problemática y generar un tratamiento con el que se pueda sentir cómodo y cómoda, pero que además lo pueda realizar sin menoscabo a su ideología y cultura. El presente trabajo nos muestra un poco de cómo ha cambiado el pensamiento con respecto a la capacidad y compromiso de la mujer en el entorno académico como estudiantes y como académicas. No es raro que a esta fecha sea importante seguir trabajando en estos temas para hacer conciencia y propiciar la participación de las mujeres de manera equitativa. Como parte del análisis de la participación de la mujer en la ciencia, podemos citar algunos antecedentes. En los siglos XII y XIII, el conocimiento se encontraba monopolizado por la Iglesia, y por tal motivo esta institución decidió con quién compartirlo y con quién definitivamente no. Es por esto que las mujeres se ven despojadas del acceso a la autoridad y al estudio con la excusa de establecer como requisito la ordenación, sacramento que fue dado únicamente a los hombres. Para la época de la Edad Media, las cosas aún no cambiaban mucho. A las mujeres se les seguía excluyendo, considerando esto como un sinónimo para la conservación de su pureza. En los años 1551-1553 se crea la Real y Pontificia Universidad de México, pero las mujeres aún no podían participar dentro de la misma, ya que solamente aceptaban varones puros de sangre. A las mujeres se les consideraban como seres deficientes e incompletos. Gobernaba todavía la misoginia católica y esto daba como consecuencia que las mujeres vivieran sin derechos y sin deberes en lo que a la ciencia se refiere. En 1800, Gavino Barreda, médico, filósofo positivista y político mexicano, sistematiza y organiza todas las escuelas de carácter profesional. En el siglo XX es cuando las mujeres, a nivel mundial, exigen su ingreso a las universidades. Resultado de esta lucha, en Francia, la primera mujer consigue su título universitario. En Zúrich, la universidad permite la inscripción de mujeres. La Universidad de Londres extiende títulos universitarios a mujeres. En nuestro país, las mujeres reivindican su derecho a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, que al final arroja la existencia de un puñado de mujeres profesionales. En el mismo siglo XX, la Universidad de Prusia permite el ingreso a mujeres. En nuestro país, las estudiantes de la Universidad Nacional optaban por la carrera de enfermería o ingresaban a la Escuela Normal Superior para considerarse como maestras, lo que mantenía la idea de que las mujeres se tenían que dedicar a licenciaturas y actividades relacionadas con su rol de cuidado, de formación de hijos, de crianza, etc. Un último ejemplo de todos estos cambios fue en las universidades de Oxford y Cambridge, donde empiezan a extender los primeros títulos a mujeres, por mencionar solo algunos sucesos. En fechas actuales podemos ver que aún existen diferencias en las participaciones de hombres y mujeres, tanto en la vida académica como en la docente, en la científica, en las productivas y también en las instituciones de servicio. Solo por mencionar algunas diferencias, podemos citar lo establecido por Lawrence Henry Summers, quien en 2005 mencionaba 3 consideraciones.
disponibilidad y disposición mayor en los trabajos por parte de los hombres, existencia de pequeñas diferencias en los desempeños de mujeres y hombres revelados a través de los tests de aptitud y por último, existencia de diferencias innatas entre los sexos y en la mayor competitividad. Por otro lado, también podemos comentar la meritocracia, donde las universidades permiten la localización y posicionamiento de las personas más inteligentes, que hace pensar que se cambia la naturaleza del sexismo en pro de la igualdad de oportunidades. También la utilización del discurso políticamente correcto de las instituciones, pero que no producen reformas estructurales para lograr la equidad y la elaboración de leyes que hacen ilegales estas prácticas discriminatorias, pero a su vez también tienen la base para no poder cumplirlas o para seguir beneficiando al sector masculino. Derivado de lo anterior, podemos observar que se mantiene una división natural del trabajo, concibiendo a las actividades intelectuales pertenecientes al género masculino y las actividades de cuidado al femenino. Además, aunado a lo anterior, podemos adicionar los problemas como marginación, con pequeñas o grandes inequidades, menor participación en número debido a la dificultad de equilibrar la vida familiar con el trabajo profesional, y esto solo por mencionar algo. Pero, ¿en qué se basaba el argumento de inferioridad natural de la mujer? Bueno, según los actores que lo defendían y lo reproducían, mencionan que existe incapacidad intrínseca para desarrollar actividades en cierto campo de la acción social, como en lo político, en el conocimiento, en la economía, etc., y que cuentan con una inteligencia deficiente. Apelan a la delicadeza de las frágiles fisiologías femeninas, al riesgo de la pérdida de la femineidad o a la vulneración del decoro y el pudor. Postulan que la genialidad es tan solo masculinidad aumentada, completamente desarrollada, elevada al grado máximo y plenamente consciente, mientras que la mujer no puede nunca ser un genio. Menor éxito de las académicas, ya que tienden a estar menos motivadas y menos orientadas hacia sus carreras con respecto a los hombres. Por último, sería un error cerrar los ojos y decir que la igualdad de género se ha consolidado. Existen algunas evidencias que contradicen este supuesto, como las siguientes relacionadas con el tema de violencia de género en las universidades. Se conceptualiza como aquellas tendencias más o menos difusas, alimentadas por la tradición, reforzadas por ideas preconcebidas e impregnadas en la actitud natural respecto al género. Es una forma de discriminación a la mujer tan solo por el hecho de serlo, además de ser una forma de violación de derechos humanos. La cultura de género se crea y se recrea en el nivel de la conciencia cotidiana, en el roce continuo entre hombres y mujeres que comparten recintos y procesos de comunicación, en espacios donde se asume y actúa las condiciones de cada género. Existen varias formas de agresión en diferentes espacios, en relaciones de poder, en relaciones académicas y laborales, derivada de la diversidad sexual o de las relaciones de pareja entre estudiantes y empleadas o empleados. El término clima frío es una cultura que rechaza a las mujeres en los ámbitos educativos, físicamente y cuando el ambiente social es inhóspito. Estos climas fríos son el resultado de la acumulación de conductas discriminatorias abiertas y sutiles. El clima frío es indicativo de discriminación cuando pone en desventaja a niñas y mujeres, estudiantes de color, gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, integrantes de las clases populares y personas con discapacidades. Hostigamiento sexual, falta de denuncia o denuncia tardía relacionada al hostigamiento o acoso sexual, conductas sexuales violentas, socialización diferencial, papel secundario e incluso marginal que desempeñan las mujeres en las universidades, lo que las lleva por consecuencia a un salario y posición inferior, evidencia de que las mujeres tienen que estructurar sus vidas en función de las exigencias múltiples o renunciar a casarse y tener descendencia porque la realización personal se presenta como una alternativa irreconciliable. 2. Relaciones metodológicas al usar la categoría de género en la observación naturalista y controlada.
Vamos a platicar un poco con respecto a los dos tipos de observación que se utilizan y cómo son sus relaciones metodológicas basándonos en lo estipulado por Rosa. Por un lado, tenemos la observación naturalista, la cual tiene como principio la posibilidad de ir observando la conducta mientras va ocurriendo en plena vida real y en el medio natural sin que el observador esté provisto de una estructuración categorial determinada ni ninguna otra forma de medida convencional previamente establecida. Algunos de sus factores son los participantes, el ambiente, los objetivos de los participantes, la estructura de comportamiento con interés por la frecuencia y duración de las conductas que estamos observando. Este tipo de observación se aconseja para cuando se tiene el interés de recoger todas las posibilidades y dar un sentido a la relación entre las variables, considerándola como una unidad. Por otro lado, tenemos la observación controlada, que tiene como objetivo la cuantificación y el registro de la conducta. Exige máxima precisión en la medida y es reconocida por la garantía y seguridad que aporta a los estudios de investigación. En este tipo de investigaciones es necesario el seguimiento a la cuantificación y registro observacional de las conductas y nos interesa el número de respuestas, el tiempo necesario para dar una respuesta, la intensidad de la respuesta medida de una respuesta fisiológica, la probabilidad de una respuesta y la resistencia a la interferencia. Presentación de los resultados, explicación de instrumentos. Para la observación naturalista, la metodología de trabajo consistió en seleccionar una pareja y conciliar reuniones, elaborar una guía de entrevista y un formato de observación, realizar observación y registro en los formatos correspondientes, analizar la información levantada, elaborar el reporte donde se sintetizaron los eventos y las observaciones. Y bueno, dentro de los resultados que obtuvimos se pueden resumir los siguientes. Vemos que en la actualidad aún existe la responsabilidad, casi en su totalidad, asignada a la esposa por su rol de mujer. Tan solo en el ejercicio realizado podemos observar que la esposa invierte en promedio 3.345 minutos a la semana, o sea, un 86.85%, y el hombre tan solo 440 minutos, o sea, un 3.15%. Además, los comentarios filtrados en la entrevista permiten realizar otro tipo de reflexión y que está relacionada con los prejuicios que, generación tras generación, viajan de los papás al hijo y de este a sus hijos, y es cuento de no acabar. Es asombroso tocar estos temas, roles transmitidos, ideas y percepciones que la gente tiene con respecto a los sentimientos y la manera en cómo se permite su expresión según el género y la forma en que es comúnmente aceptada la manera de confrontar una negociación. Por último, queda claro que, para poder transformar esta realidad, no nada más es necesario el reforzamiento en escuelas. Debe haber una sensibilización y concientización desde casa y comunidad. 4. Presentación del autorregistro. En cuanto a la actividad del autorregistro, la metodología aplicada fue la siguiente. Definición de un periodo de tiempo para la autoobservación y autorregistro, sin limitación de escenarios, esto es, se observaron los escenarios laboral, escolar y familiar, sin limitación de horarios, esto es, fue en un horario corrido. Se diseñó un diario conductual que consistía en integrar la fecha, situación estresante, pensamiento irracional de género, emociones y pensamiento alternativo. Se diseñó un diario conductual con la descripción de momentos que consistía en el registro de fecha, comportamiento, pensamiento y emoción y comportamiento psicológico, estos tres factores antes, durante y después del evento. Se diseñó un autorregistro de la autoobservación de una conducta elegida que consistió en definir la conducta, señalar en qué situación se había dado, los horarios de inicio y de término, qué tipo de grado de compulsión, el pensamiento, comportamiento fisiológico que se experimentó y algunas observaciones. Un análisis de los resultados obtenidos en esta actividad puede resumir en: es muy importante que cuando se llena el autorregistro, el pensamiento o emoción haya pasado con la finalidad de escribir el evento de forma objetiva.
El escribir los eventos ayuda al análisis de los mismos, ya que ofrece la oportunidad de leer en tercera persona una situación. Otro aspecto a tener en cuenta es que este autorregistro debe llenarse, de ser posible, a la misma hora todos los días, con la finalidad de no integrar variables extrañas al ejercicio, tales como nivel de energía, sueño, hambre, etc. La redacción de los eventos debe realizarse de la manera más honesta y admitiendo cada característica implicada. Este autorregistro debe siempre ir dirigido al autoconocimiento y a la autoayuda. 5. Conclusiones rescatando los elementos primordiales del uso de la categoría de género en la investigación. Mis conclusiones a este tema son: las causas de este sexismo están bien enraizadas en el entorno cultural, social, familiar y académico de las personas. Lo anterior proporciona o dicta las expectativas que de cada género o rol se espera. Califica y da prejuicios. Estos prejuicios limitan y lastiman a todos sus participantes, obviamente más al sector femenino, pero de alguna forma también al masculino, ya que para competir parte desde la base de superioridad y se obliga a que así sea, por miedo a mostrar y comprobar inferioridad confrontándose con una mujer. Algo que merece la pena enfatizar es el doble mensaje que expone Álvarez. Es realmente contradictorio que se predique que las mujeres tienen el derecho a tener acceso a las ciencias, pero controlado, según sus capacidades diferentes a las del hombre y cuidando en todo momento que cumplan la totalidad con las expectativas de su rol. Casa, hijos, cuidado. Desde mi punto de vista personal, me identifico mucho con lo expuesto por Bustos, que dice que este avanzar es de poco a poco, de manera gradual, pero manteniendo el paso dado sin retroceso. Es muy importante que también como mujeres y hombres seamos pieza angular en la educación de niños y niñas para que, desde casa, los principios de igualdad y de participación sean naturales, para que cuando salga a socializar no contribuya o colabore con estas ideas que, además de parar el desarrollo de una nación, empresa, familia o sociedad, son injustas y sin sentido. Gracias por su atención.